en esa residencia, perdón. A partir de ahí, ayer conocimos el resultado de 200 pruebas que nos arrojaron una cifra del 40% de positivos. Esta mañana aparecen medios de comunicación, entrevistas incluso con los responsables de esta residencia de estudiantes. Claro, todo esto ha tenido, como siempre, el efecto dominó. Resultado, las aulas de la Politécnica clausuradas, 25.000 estudiantes que no pueden ya acudir a la facultad, y de carambola, como también hay alumnos residentes en esa residencia, en Galileo, pues también pertenecían al CEU San Pablo. 100 alumnos más que tampoco pueden acudir. En fin, este es el panorama, con una situación que, por otra parte, aprovecho ya y te preguntaré también en clave de colegios de primaria y de secundaria. A ver, ayer me has dicho que ayer como era normal, estuvisteis reunidos ayer por la tarde, responsables de educación de diversos ámbitos. Bueno, José Seco es presidente del sindicato CESIF Comunidad Valenciana en el área de educación. Felicidades. Que hasta ahora eras portavoz, ahora ya eres presidente. Bien ganado que te lo tienes. A ver, ¿cuál es un poco la radiografía que hacemos? Y luego, obviamente, le pregunto a Bartolomé, que además tiene muchas responsabilidades municipales a este respecto, en Quart de Poblet. Bien, el diagnóstico que comentabas es totalmente acertado. Es una situación complicada y es una situación preocupante. Entonces, haciendo un poco partes del problema para poderlo entender mejor, lo primero, por toda la información que hemos podido recabar, los compañeros que trabajamos en educación y en las diferentes universidades, parece ser que todo apunta a una situación que el alumnado en este caso, pues evidentemente no respeta esas medidas de seguridad. Sí. Y que evidentemente no se ha tenido esa concienciación del grave problema que tenemos. Por lo tanto, ayer un compañero me decía: José, el virus no se ha vencido, como se nos dijo. No, ni mucho menos. Y es totalmente cierto. Por lo tanto, yo creo que la primera conclusión que hay que sacar de aquí es no podemos bajar la guardia frente a esta situación. Tenemos que concienciar a los estudiantes universitarios más de lo que puedan estar. Evidentemente, es un pequeño colectivo frente a esos 25.000 alumnos que están en casa, por ejemplo, de la Universidad Politécnica y de otras universidades. Pues evidentemente es un pequeño número, pero ese pequeño número hace mucho daño a todo el colectivo de estudiantes y de trabajadores de la Universidad Politécnica y de otras. Por tanto, más concienciación en este sentido, y las universidades en este caso, desde la Politécnica, se han tomado medidas muy importantes de forma muy rápida. El Comité de Seguridad ha tenido ya una reunión esta misma semana y mañana posiblemente hay otra, y en este sentido CESIF como sindicato tiene que valorar positivamente la reacción de la Universidad Politécnica de Valencia, al igual que el resto de universidades, que también ha hecho ciertos confinamientos en más pequeña escala debido a esa incidencia menor, y por tanto estamos en este sentido contentos de la reacción, igual que de la consellera de universidades, que también ha tenido una forma muy dinámica y muy rápida de actuar. Fíjate, ayer me decían a título privado, no voy a mencionar la persona que me lo comentaba, pero bueno, se quejaba, pero en clave también positiva, Bartolomé, respecto al hecho de por qué en este caso los protocolos de reacción han actuado correctamente. Yo también felicito tanto a Sanidad como a universidades como al propio rectorado de la Universidad Politécnica, porque fueron muy rápidos. De hecho, se anticiparon incluso el domingo para evitar que los alumnos fuesen ayer a clase, cuando vieron que ya el nivel de incidencia de las pruebas era muy importante en lo que a contagio se refiere. Pero claro, me decían en algún colectivo relacionado también con la sanidad, ¿por qué aquí se ha actuado bien y en otros casos no? Que nosotros también lo estamos demandando. Lógicamente, Bartolomé, cada uno barre para casa. Y aprovecho y te pregunto, ¿cómo está la situación, por ejemplo? Porque sois también un municipio de referencia en Quart de Poblet, porque tenéis primaria y secundaria. ¿Cuál es ahora mismo también el escenario que tenéis? El escenario es un escenario controlado. Buenos días, de martes. Buenos días, don Bartolomé. Hoy llega usted más tarde de lo habitual, pero es que sabe usted que la MT... Con la MT se comía bien el tiempo. Está el tema muy calentito esta mañana de martes. Después de tantos martes comentando la situación del COVID, hay una serie de conclusiones que nos acompañan toda la semana. Y una es que, fijaos, la semana pasada comentábamos de la falta de decisiones, sobre todo en la parte política, la parte de las administraciones. Hoy hablamos de que hay protocolos que se plantean bien desde el punto de vista de quien tiene que plantearlo. Al final,
es una cuestión también de asumir la responsabilidad individual. Si no somos capaces de asumir la responsabilidad individual que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tenemos con respecto a lo que debemos de hacer, se puede velar, se puede supervisar, se puede criticar o avalar las decisiones que la Administración esté haciendo. Pero si la responsabilidad individual no se asume, lo otro es mucho más difícil de que pueda actuar. Claro, yo por ejemplo te pregunto, en clave de ayuntamientos, es decir, los mecanismos que tenéis de control, porque ¿cuántos centros tenéis de secundaria y de primaria en Cuart? Nosotros tenemos, en total estamos hablando de 7 centros, entre primaria, secundaria, escuela de idiomas, escuela de música y vale. ¿Están operativos ahora mismo todos? Todos están operativos. Bueno, todos eso es un tema operativos. importante. Yo no sé, José, ¿tienes datos también un poco de Comunidad Valenciana, es decir, ahora mismo del efecto que hay respecto a esos centros educativos y las aulas funcionan normalmente? Porque en España estamos ya en torno a 150 centros que están afectados o con cierres o con aulas. O con aulas. Afortunadamente es poco representativo, creo, el número de aulas que a nivel nacional, incluso a nivel autonómico, están siendo confinadas. Son pocos, pero bueno, hay que poner el dedo a visor, o sea, el ojo a visor, porque además hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, hemos tenido una situación importante. Sí, los datos que tenemos desde CESIF son los que nos ha proporcionado la Consellería de Educación. Nosotros la semana pasada, creo recordar, el jueves pasado, se le pidió a la Consellería de Educación una vía oficial para comunicar estas incidencias, dado que hasta ahora lo que se producía era una información no tan oficial y a veces incluso por notas de prensa, y entonces dijimos que los representantes de los trabajadores, en este caso de los docentes, debíamos de tener, al igual que el conjunto de la ciudadanía, una forma oficial de tenerlo. Ayer salió la nota de prensa que previamente nos habían enviado a nuestra petición de esa información, y más o menos para que los oyentes se hagan una idea, hay afectadas o han estado afectadas algo más de 370 grupos en la Comunidad Valenciana, son relativamente pocos, y centros educativos algo más de 260. Es verdad que tenemos algo más de 2.000 centros, por lo tanto la incidencia es baja. Sí que la diferencia, por ejemplo, en la gestión de la Universidad Politécnica o del caso que estábamos comentando antes respecto a la Consellería de Educación es que la gestión se ha hecho por parte de las universidades que tienen autonomía y luego también con la Consellería de Universidades, mientras que primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, y al igual que Escuela Oficial de Idiomas o régimen especial, depende de la Consellería de Educación. Y nosotros aquí lo que sí que echamos de menos es mucho más diálogo y mucha más acción y trabajo de forma rápida para poder atajar los problemas. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas declaraciones, y creo recordar que la nota de prensa que ayer sacó la propia Consellería viene a apostillar lo que nosotros hemos dicho, y además en este programa en alguna ocasión, y es el hecho de que los centros no educativos no están como elementos donde se produce el contagio, sino como detectores o detectan la COVID. Y evidentemente nosotros tenemos que felicitar de esta conclusión al consejero de Educación, pero tenemos que decir que estamos detectando los docentes esta enfermedad. Ayer fue Día del Docente, por cierto, si no me equivoco. Es que cada día tenemos aquí, cuando no es el Día del Docente, son los santos también que siempre tocan en el calendario el santoral. Cuando no es el Día del Podcast, que últimamente aquí tenemos tenemos de todo. Bartolomé, un detallillo. José se acordará, cuando tuvimos aquí a Miquel Soler, al secretario autonómico de Educación, bueno, él insistía mucho, por ejemplo, en la figura de los, digamos, coordinadores o personas que podían estar velando o encargadas de aportar esa seguridad en las aulas. Es decir, no pensaba en personal sanitario porque a las pruebas nos remitimos los problemas que hay ahora mismo, que son muy importantes, aunque Manolo Mata ayer nos dijo que 12.000 plazas se van a poder cubrir. Es verdad que es con carácter retroactivo en el ámbito sanitario, correspondiente, recordemos, a los años 2017, 2018 y este pasado 2019. Quiero decir con esto, vosotros tenéis, por ejemplo, en Cuart, que insisto, es un muy buen ejemplo, esa figura de coordinadores, es decir, de personas que están velando
por la seguridad de las aulas. Yo ya no hablo de personal sanitario, pero al menos lo que nos decía Miquel Soler, a don José Seco y a un servidor, que tengan esas figuras para poder canalizar esos avisos a la Consellería de Sanidad si se produce una situación de contingencia. Pues va por barrios, pero en general sí. Mira, ahí nosotros, toda el área metropolitana que nos coordinamos, sobre todo en temas de educación, está funcionando muy bien, la información mancomunada. La verdad es que sí que se reacciona con bastante rapidez. El protocolo que se ha hecho desde los propios colegios, que ha sido compartido, afinado y, por tanto, asumido por prácticamente todo el colectivo del área metropolitana, está funcionando bien. Es decir, han asumido el papel profesores o refuerzo, que también es verdad que los ayuntamientos hemos apostado una intensa desinfección de todos los centros. Están los ayuntamientos haciendo un esfuerzo en ello. Y dinerito que os cuesta de vuestros presupuestos. Muchísimo dinero. Ahora luego hablaremos de eso. Y la verdad es que las figuras se ha creado bien. Yo reconozco que el protocolo que los propios centros han creado en colaboración con los ayuntamientos, en la medida de lo posible, se está funcionando bien y la respuesta suele ser rápida y suele ser muy escalable. Sí. Bueno, a partir de aquí también, como dijo José, ¿en qué procesos, en qué trámites y ahora mismo en qué línea de vigilancia o de control estamos? Es decir, ¿cómo pensáis? Porque ¿has podido hablar con el rectorado de la Politécnica o no? ¿Habéis podido hablar? Responsables de educación no. Hay prevista una próxima reunión, la va a coordinar la Consellería de Educación. Es decir, cómo se va a atajar un brote que, recordemos, va a tener un nivel de incidencia importante, ¿eh? Todo se ha dicho de paso. Lamentables imágenes las que hemos visto en algunos vídeos danzando, donde parecía que no pasaba absolutamente nada. Hombre, yo entiendo que uno cuando es joven tiene ganas de divertirse, que el ocio nocturno está cerrado, ¿vale? Todo esto yo lo puedo entender. Pero, hombre, es decir, comportarse como si no hubiese ningún problema, creo que es una cosa de sentido común, no solo por el mero hecho de ser joven. Vaya por delante que esto no se ha producido únicamente en Valencia. Los últimos días hemos visto muchas fiestas ilegales. Esto, repito, nos llevaría al otro debate de por qué hemos cerrado el ocio nocturno, que teóricamente podría ejercer un mayor control sobre determinadas actividades festivas, por decirlo de alguna forma, cuando se comprueba que el problema al final acaba de ámbito privado o en la calle. Es decir, a ver, ¿cuál es un poco el comité del proceso de seguimiento que se va a hacer no solo ahora para este caso, para este brote importante que ha sucedido en esta residencia estudiantil, sino también para tener un mayor control? Porque la otra cuestión luego te preguntaré es la escala ahora evolutiva del curso que vuelve al formato online con los problemas que ello conlleva en materia del desarrollo educativo. Bien, mañana, como estábamos comentando, hay reunión del comité. En este comité, evidentemente, están representados todas las entidades, la propia Consellería de Universidades, que quiero resaltar, efectivamente, que es una consellería diferente a la de Educación, que normalmente hablamos aquí en tu programa. Sí. También la Universidad Politécnica. Y evidentemente el contacto que hay entre diferentes universidades pues es bastante fluida. Por tanto, los representantes que tenemos en CESIF en las diferentes universidades nos están trasladando esa acción rápida que se está haciendo. Los pasos a seguir, evidentemente, conocer esos positivos, los propios protocolos de las diferentes universidades, como es la Universidad de Valencia, es que con 3 positivos automáticamente la clase pasa a formato online hasta que se termina de hacer todas las pruebas que, según Salud Pública, se tengan que hacer en esos contactos. Y, evidentemente, nosotros en este sentido estamos satisfechos del trabajo, sobre todo por la prontitud con la que se han tomado las medidas y la importancia de las medidas. Pero insisto en este punto, es decir, a partir de aquí desarrollo procesos de la famosa trazabilidad, porque cuanta mayor coordinación haya con universidades y con educación, mejor. Es decir, que esto nos sirva como un precedente para intentar evitarlo en la medida de lo posible. Se ha actuado bien con esos protocolos, pero vamos a ver a partir de aquí qué comisión de seguimiento tenemos y, sobre todo, insisto, ahora voy con el otro punto, es decir, y luego también se lo traslado a Bartolomé, qué hacer en el ámbito del proceso educativo, porque claro, para un estudiante pasar del formato presencial al online y viceversa, yo he leído por ahí quejas de chavales que, claro, si encima se ve afectada una residencia, tiene ahí muchos casos problemas de conectividad, no es tan fácil a veces pasar a online, que sabes que esto venimos hablándolo ya largo y tendido. Bien, es verdad que la universidad, todas en general, y también la Politécnica, el hecho del trabajo online ya era una cosa que incluso en el curso pasado
se trabajó mejor que en niveles no universitarios, dado que históricamente siempre se ha trabajado más desde ese punto de vista. Es cierto que todo es mejorable y nosotros vamos a estar ahí aportando todo lo que creamos más oportuno para que este trabajo sea mejor. Y claro que la formación presencial a priori siempre es más directa con el alumno y parece pues muchas veces que se le puede sacar más rendimiento, pero es la realidad que nos encontramos y sobre todo la salud está por delante. Dicho esto, evidentemente el tema de online para algunos perfiles es muy mejorable. Me estoy refiriendo porque ayer estábamos hablando con profesorado de informática. Los profesores de informática evidentemente tienen un conocimiento muy importante y para ellos es relativamente fácil saber de qué manera se puede mejorar. Y sin embargo, para otras especialidades o otras carreras, pues evidentemente, bueno, no está mal y también depende un poco de la naturaleza de los contenidos. Por tanto, en este sentido, lo que nosotros estamos viendo es que se ha planteado esos 10 días de trabajo, esas 2 semanas de trabajo online para poder continuar con esa formación, ver la evolución de esos positivos o, en todo caso, de si no salen positivos, si el aula o los diferentes grupos pueden volver a presencial, y esa es la predisposición que tienen las universidades. Además, también resaltar una cosa. En la Universidad de Valencia, farmacia, por ejemplo, nos consta que prácticamente se hacía ya mucha clase, sobre todo en la parte teórica, online, y solamente se asistía de forma presencial a las prácticas. Bueno, el ejemplo lo tenemos también, que le mando un fuerte abrazo a nuestro buen amigo coordinador de la web, a Diego Barea, que está trabajando más desde el punto de vista online que también presencial. Bartolomé, opinión sobre esto, y luego lo enlazo ya con el tema de los fondos de cooperación municipal, que nos van a ocupar los próximos minutos, y en un ratito volvemos otra vez con educación. Pero venga, el problema yo creo que está en que la formación online es compatible, incluso yo creo que se va a ir implantando cada vez más. Claro, el problema lo tenemos en la brecha digital. Es decir, no todos esto demuestra las sectores, carencias que siempre hablamos. Efectivamente, no todos los sectores están preparados para poder dar formación online. Ese es el problema. No todas las familias tienen acceso a las TIC. No todos los centros educativos están dotados de tecnología para dar TIC. Eso es una cuestión previa que yo creo que debe hacerse una inversión potente para adecuar todos los centros educativos a una formación online, pero no porque tengamos una situación de COVID, sino porque se pueda, por otro tipo de razones, incluso porque la estrategia nos permita poder dar determinadas clases online y otras presenciales en una normalidad absoluta. Claro, para ello tenemos que tener una buena red de conectividad que no la tenemos. Es uno de los grandes retos y garantizar que todas las familias tengan el acceso, lógicamente. De este siglo XXI. A ver, como digo, voy a dejar un ratito el tema de educación, luego lo retomaremos con José Seco. Vamos con esos fondos de cooperación municipal. Lo digo porque quiero conocer tu opinión en primer lugar. Vamos enseguida a Alicante, que hablaremos también con el portavoz del Gobierno de la Diputación de Alicante. Sabes que hay tensiones, dimes y diretes, entre las diputaciones de Valencia y Castellón, gobernadas por el Partido Socialista, y en este caso la de Alicante, gobernada por el Partido Popular. Bueno, aquí va en los fondos de cooperación, que es la madre del cordero, que te voy a contar yo a ti que tú no sepas, donde se pretende abordar de alguna forma el papel que tienen las diputaciones como recaudadoras, para que nos entiendan nuestros oyentes, y lógicamente a partir de aquí poder canalizar todos esos tipos de depósitos hacia los ayuntamientos. Considera el Consell que cuanta, por decirlo de alguna forma, mayor intervención haya respecto al tema de las diputaciones, pues mejor coordinación y, por tanto, más inversión supramunicipal habrá, concretamente, como digo, para los ayuntamientos o los consistorios. Claro, aquí hay diferentes varas de medir y diferentes también ideologías y posturas políticas. Repito, Valencia y Castellón, gobernadas por el PSPB, pues tienen un modelo, y Alicante no tiene el mismo modelo, aunque al final todos ayudan a sus municipios, todo se ha dicho de paso y vaya por delante, pero cada cual desde su perspectiva. Venga, empiezo con Bartolomé, que tenemos ya a Adrián Ballester también. Es que las diputaciones tienen un papel, en mi opinión, definido, donde tienen que dirigirse a aquellos territorios que no tienen una estructura suficiente, es decir, municipios pequeños. El municipio grande, un municipio de 15.000, de 20.000, de 30.000 y de ahí para arriba, no necesitan ningún papel
ningún respaldo, ningún refuerzo de las diputaciones. Las diputaciones se supone que hoy por hoy deberían de cumplir un objetivo y es de agruparse en torno a los municipios medianos y sobre todo pequeños que no tienen capacidad para tener cada uno de los servicios que sí que son necesarios y prestarlos. Por tanto, los fondos de cooperación tienen que ir fundamentalmente a esos municipios, en mi opinión, a través de las diputaciones, y en el debate en ocasiones que surge, si diputaciones sí, si no, es que no, las diputaciones tendrían que inventarse una estructura que supliese ese tipo de servicio. Permíteme, vamos a saludar a Adrián Ballester. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. Aquí estamos, con los dimes y diretes, siempre a niveles políticos. Oye, vimos el otro día una escenificación del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, reunido con el presidente de la Diputación de Alicante, con Carlos Mazón. Pero el Consell, yo no sé, Adrián, no acaba de tener claro o no entiende el modelo de Alicante, porque claro, un poco se da la sensación o la impresión de que parece que es que la Diputación de Alicante no apoya a sus municipios. Entonces no entiendo al final el modelo, que es lo que pretende exactamente el Gobierno valenciano. Si una especie de modelo de intervención respecto a las diputaciones, si crea otras estructuras supramunicipales, como bien dice Bartolomé, gran experto y exdiputado también provincial, en relación al papel que tenéis. Es decir, ¿qué pasa en todo este guirigay? ¿O es que al final aquí se está, como se dice en valenciano, se está marechando con esos fondos de cooperación municipal? Pues yo creo que has dado la clave, José Luis. Yo creo que se está mareando muchísimo, porque aquí se está hablando muchísimo de fondos de cooperación, pero la realidad, a fecha 6 de octubre del 2020, es que los municipios de la Comunidad Valenciana no hemos recibido un euro del Fondo Autonómico de Cooperación Municipal. Esa es la realidad. A diferencia que los fondos que recibimos del Estado, mes a mes, el Ministerio de Hacienda nos hace una transferencia a los ayuntamientos y nos pagan esos fondos. Por lo tanto, lo que se está haciendo es marear para no hacer, porque no estamos recibiendo el apoyo económico por parte del fondo. Y a mí sí que me gustaría explicar cuál es la razón de ser de estos fondos, porque tiene una explicación jurídica, técnica, que es importante saber, y saber si las diputaciones tenemos que ser parte activa de esos fondos, y se va a entender muy rápido, porque el Estado distribuye unos fondos a los municipios por los impuestos que recauda a nivel municipal, que son de competencia estatal, pero que afectan a los municipios. Vamos a poner un ejemplo. Pues cualquier ciudadano paga el impuesto del IVA, paga el impuesto del IRPF. Estos impuestos tienen un tramo que es estatal y otro tramo que es autonómico, que va a la autonomía y que recibe el dinero la comunidad autónoma. Pues bien, el Estado, por el dinero de un ciudadano o ciudadana que recibe y que vive en un municipio, lo que hace el Estado es darnos un dinero a los ayuntamientos por el dinero que recauda de ese ciudadano. Y de manera que luego ese ayuntamiento, que somos la administración más cercana a los ciudadanos, podemos ejercer políticas. Pues bien, el Fondo Autonómico tiene esa filosofía también. Se crea un fondo autonómico por los impuestos que gestiona la autonomía, que es principalmente pues el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, algunas tasas, impuestos agravados en alcohol, en carburantes, etcétera. De esos impuestos, la autonomía también debía crear un fondo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana? Que no ha pasado en ninguna comunidad autónoma que hay un fondo autonómico de cooperación. Hablamos de Andalucía, hablamos de Castilla y León, que tienen fondos de este tipo. En ninguna autonomía de España las comunidades autónomas le piden dinero a las diputaciones para dar dinero a los ayuntamientos, cuando esto es una incongruencia en sí misma, porque todo el dinero de una diputación va a parar a los ayuntamientos. Entonces, ¿para qué yo le voy a dar, la Diputación le va a dar dinero a la Generalitat para dárselo a los municipios, si la Diputación ya le da dinero, todo su dinero a los ayuntamientos? Claro, es absurdo. Esto es lo que yo no entendía. Permíteme, a ver, Bartolomé, tú eres un gran experto en municipalismo. Por supuesto, sí, lo venimos reivindicando, es decir, la participación en los tributos del Estado, es decir, el reparto que los municipios recibimos,
es pírrico con relación a lo que incluso se está reivindicando de la infrafinanciación a las comunidades autónomas, que dicho sea de paso, para que nadie me tache de eso, defiendo la revisión de la participación de las comunidades autónomas y fundamentalmente de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Pero ¿para cuándo la revisión de la infrafinanciación a los municipios? Somos los que menos dinero recibimos del Estado y de las comunidades autónomas, claro, pero en cambio somos los que más servicios y competencias, más servicios, claro, sobre todo más servicios prestamos, porque las competencias también es verdad que están descritas menos de las que realmente prestamos. Claro. Pero claro, tú no puedes decirle a un vecino que no le prestas un servicio por el mero hecho de que no sea competencia tuyo, claro, porque el vecino eso no entiende. El vecino va a la puerta más cercana que tiene, que es la de su ayuntamiento, y le plantea su problema. Y tú no puedes darle como respuesta, eso no es una competencia municipal, sino que tienes que asumirla. Es más, en ocasiones puedes entrar en riesgo desde el punto de vista penal inclusivo por asumir competencias impropias y si alguien quiere llevarte a la fiscalía te puede llevar, puedes tener riesgo. O encontrarte con un interventor o un secretario indicando que ese servicio no lo puedes prestar porque no es de competencia. Y estamos hablando a veces de empleo, de necesidades de primer orden. Y sobre todo, como tú bien dices, y aquí lo hemos dicho más de una vez. Bueno, yo me gustaría ver a todos esos alcaldes que van a las manifestaciones de la infrafinanciación autonómica, también en manifestaciones para mejorar la infrafinanciación municipal. Qué gran reto hay con esa cuestión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Bartolomé. Sí. Adrián, además otro detalle importante. Vamos a ver, ¿qué es lo que se escenificó el otro día en esa reunión entre Toni Gaspar y Carlos Mazón? Bueno, hubo una reunión cordial entre dos diputaciones, que además somos dos diputaciones vecinas de la misma comunidad autónoma y pues una relación de colaboración institucional que creo que es importante que haya en todas las instituciones y bueno, pues encantado, ¿no?, de recibir a los compañeros de la Diputación de Valencia y ver lo que estamos haciendo desde Alicante, ¿no?, por vertebrar la Comunidad Valenciana. Claro. Y la otra cuestión también, lo que digo, ¿por qué el Consell parece que insiste en que Alicante, para permitir, si me permite la expresión, no es leal en este modelo, digamos, de desarrollo, concretamente también de esa prestación de servicios económicos? Y como tú dices, cuando vosotros, que yo entienda o que interprete, estáis cumpliendo con ese principio de canalización de esos fondos vía diputaciones para los consistorios. Es decir, no sé exactamente qué es lo que os reprocha el Consell. Es que yo no lo acabo de entender. Bueno, yo creo que el Consell primero tendría que hacer un poco de examen de conciencia, porque la única institución que es desleal con la provincia de Alicante, no hablo de la Diputación, hablo con la provincia, es la propia Generalitat. Y sobre todo la parte socialista del botánico de la Generalitat, porque sigue con Compromís. Tenemos una hoja de ruta, pero hay que decirlo claro, la Diputación de Alicante gestiona 32 millones de euros que no son competencia de la Diputación y que el resto de diputaciones, tanto la de Valencia como la de Castellón, ya se han hecho ese traspaso de competencias históricamente. Por ejemplo, pues el psiquiátrico en Valencia, la Diputación de Valencia tenía un psiquiátrico que era el Parejo Fre, y hace 12 años se traspasó a la Generalitat. Pues bien, la Diputación aún sigue manteniendo el psiquiátrico. El hogar provincial, que es otro centro donde hay personas mayores, centro de menores, o sea, son todo políticas de la Generalitat, lo estamos manteniendo nosotros. Y nosotros estamos encantados de ejercer esas políticas públicas. Lo que le estamos pidiendo a la Generalitat es que cuándo va a hacer un calendario de traspaso de competencias, claro, como ya las asumió la provincia de Castellón y la provincia de Valencia. Pues estamos esperando ese calendario y sí que con Compromís ya lo tenemos claro. En mes de julio la vicepresidenta Mónica Oltra estuvo en Alicante. Sí, es cierto, firmó con Carlos Mazón. Sí, así es. Firmó un acuerdo con el traspaso de competencias y un calendario en 3 años para asumir esas competencias impropias. Pero con la parte socialista de la Generalitat, pues no, lo único que hacen es marear la perdiz. Si nosotros no gestionásemos esos 32 millones de euros que nos cuestan estas políticas sociales, que son competencia de la Generalitat, nosotros esos 32 millones irían a parar a los municipios.
porque todo el dinero de la Diputación es atención a los municipios. Claro. A ver, el Fondo de Cooperación es un fondo de carácter autonómico por la participación de los tributos autonómicos. Estando de acuerdo, en ninguna comunidad autónoma de España las diputaciones participan en un fondo autonómico. A ver, Bartolomé, rápido. No, un matiz. Es decir, la Diputación de Valencia aún tiene una carga muy importante, que es la del Hospital Provincial, que además se chupa 99 millones de euros del presupuesto de la Diputación de Valencia. Que es verdad. Yo creo que ahí el Hospital General que tenemos aquí al lado. Eso se come casi el 33% del presupuesto de la Diputación de Valencia, que está en más de 400, este año estará en 440, 450. Un bocado muy importante, estará ya para el 2021 por encima de los 100 millones de euros, en la gestión del Hospital Provincial. Vale, un último detalle, diría muy rápidamente, ya que estamos hablando de hospitales. Ayer nos insistía el síndic del PSPB, Manolo Mata, que el Consejo mantiene su hoja de ruta. Lo digo por la recuperación al final de la concesión, concretamente lo que os afecta a vosotros en Alicante, de ese hospital de Torrevieja. En fin, esto es, ya sabes que es uno de los grandes debates que hay ahora mismo encima de la mesa y que no se entiende a priori, y más en la gravísima situación de tensión de tesorería que tiene ahora mismo la Generalitat, porque ayer la ministra Montero anunciase, pues esa, digamos, flexibilización del 2,2% en concreto en todo lo que tiene que ver con ese ámbito, permitir esa mayor laxitud de lo que se refiere al margen presupuestario para las comunidades autónomas para el año que viene. Pues obviamente tampoco parece a priori muy significativo de que alivie la situación, como digo, la grave situación de tensión financiera que vive la Generalitat. Por tanto, el tema de Torrevieja yo no lo entiendo, pero parece que el Consejo es firme en esa hoja de ruta. Bueno, vamos a ver qué pasa. El modelo de colaboración público-privada, y así lo ha manifestado el propio presidente de la Generalitat o el propio presidente del Gobierno de España, es un modelo que funciona y es un modelo que no se debe criminalizar a las empresas privadas, porque la mayor parte de la población pues trabaja en empresas privadas y en la actividad privada. Por lo tanto, en un entorno actual de una sociedad como la nuestra, tenemos que dejar el sectarismo y un modelo sanitario que funciona a la perfección, pues no entendemos por qué se tiene que eliminar, a ver qué hacen, a ver de dónde van a sacar pues el dinero que necesitan, porque lo que proponen le cuesta muchísimo más dinero a los valencianos. Y hay que recordar que en 5 años de Botanic, cada ciudadano de la Comunidad Valenciana debemos 1.000 euros más por persona de deuda pública. Por lo tanto, pues si lo que quieren crecer es que nos sigamos endeudando, pues nada, pues adelante, pero tendrán que explicar a la ciudadanía, claro. Bueno. Te agradezco mucho el ratito que nos has dedicado. A cuidarse mucho, Adrián. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Venga, gracias. Hasta ahora, adiós. Bartolomé, este es otro de los temas ayer. Insisto, por cierto, ayer te mencioné, estoy hablando de ti con Manolo Mata, que dijo, Bartolomé es un gran experto en materia de proyectos europeos, con permiso de José Seco, que enseguida recuperamos su libro, que no se nos ha olvidado. Pero varias cuestiones muy rápidas. Mira, has apuntado un detalle muy interesante respecto a lo que ahora mismo supone de carga para los presupuestos de la Diputación de Valencia, concretamente este Hospital General que tenemos a menos de 1 kilómetro de donde estamos nosotros ubicados aquí en el polígono de Quart de Valencia. Bueno, ¿eso supone la readmisión de este centro hospitalario para la Generalitat, para el área de la Consejería de Sanidad, o no? ¿Se queda fuera de los presupuestos de la Diputación? Y luego aprovecho y te pregunto... En los presupuestos del 21 del 21 va, pero quiere decir que pasaría a ser tutelado ya por Sanidad, ¿no? Me dices que no. Que sí, que no. En principio no. Que sigue con la Diputación. Que sigue con la Diputación para el periodo, para el ejercicio 21. Vale. Y probablemente algunos años más. Oye, y una opinión también muy rápida respecto a este tema que ayer, insisto, nos comentaba Manolo Mata, el tema de ir recuperando concesiones sanitarias. Yo sé que es una postura, diría que inflexible del Botanic, que a ver, se podría entender o no. Hombre, a lo mejor otra coyuntura económica se podría entender, pero en la actual resulta difícil, sobre todo cuando hay modelos de gestión sanitaria que te están demostrando bastante eficacia. Es decir, ¿por qué? ¿No sería más fácil llegar a un acuerdo con las actuales concesionarias, por ejemplo, en el caso, como sabes, de Torrevieja, que es el Grupo Rivera Salud, y tratar de seguir un poquito más adelante y luego ya veremos? Es decir,
Porque es que todo esto es cargar dinero. Insisto, ayer no sé si pudiste seguir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el conseller Vicent Soler, bueno, pues dice que se quedó satisfecho con esa mejora, con ese margen del 2,2% para las comunidades autónomas, a falta de reforma de la financiación. Mira, yo tengo una posición en eso. En principio, me parece que lo público tiene que ser un poco lo que predomine. Yo, y lo sabéis, y tus oyentes también, defiendo la gobernanza multinivel. Hoy en día es una obligación ir de la mano de las administraciones y la sociedad civil organizada. Ahora bien, donde está el problema son en las reglas del juego. Y el problema no está en que haya colaboración público-privada en la prestación de los servicios, sino en qué reglas se establecen del papel que tiene que desempeñar la parte privada. Si tú estableces unas reglas claras, si tú estableces unos criterios muy claros, unos compromisos que tienen que ser asumidos y se asumen, yo no veo excesivo problema. El problema está en que en este caso, yo soy presidente del Consejo de Salud del área del Hospital de Manises y donde está la debilidad es realmente en no solo los criterios de adjudicación, sino sobre todo en el pliego de condiciones que tú le exiges a alguien que quieres que sea tu partner tecnológico. Si tú en el pliego de condiciones defines muy claramente cuáles son las características que tiene que acompañarte ese partner y lo cumple, yo creo que es conveniente que se vaya. Ahora, otra cosa es que tú le des manga ancha y entonces es sanitario, DTI, de implantación de tecnología, y que le dejas el margen a las empresas privadas de su margen de beneficio que tiene que tenerse, que no se convierta en el incumplimiento del contrato su forma de gran beneficio, que es donde yo creo que tienen muchas de las empresas que prestan servicio, se van a incumplir el contrato. Y incumplir el contrato online. Es que nos dejemos de anuncios y de grandes titulares y nos pongamos a trabajar, porque lo que no se puede hacer es decir cifras y números cuando detrás no hay una memoria económica o cuando sale una normativa oficial publicada y siempre aparece la coletilla de no supondrá un incremento de presupuesto, porque eso al final muchas veces lo que lleva es a queda la noticia, queda en la memoria de quien lo pueda leer, pero realmente luego recae. Tú sabes perdonar lo que se dice a un entrenador cuando lo vas a destituir, lo ratificas. Pues aquí es lo mismo. Decir, esto no va a cargo del erario público. Quiere decir que siempre va a ir a cargo del erario público, de manera directa o indirecta. Pues esto es lo mismo. Por cierto, el futuro de Javi Gracia está en el aire. Pero no porque lo quieran echar, sino porque se quiere ir y con toda la razón del mundo. Qué mala es la situación del Valencia. En fin, a ver, dime. Sí, y por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es intensificar las reuniones. A diferencia de, por ejemplo, lo que ha pasado con el caso de la Universidad Politécnica y del cierre de las clases y el paso de estas a online, nosotros en la Consellería de Educación, el comité ha estado paralizado durante un periodo muy importante que ha sido toda la revisión que posteriormente en septiembre se ha tenido que adaptar y aplicar en los centros educativos de primaria, secundaria, FP y régimen especial. Y por lo tanto, ahí tenemos que luchar mucho. Necesitamos mesas de negociación para ir trabajando y poder encauzar a esta situación la formación y la educación que se necesita en la sociedad que tenemos. Y por lo tanto, esos anuncios de 40.000 tablets están muy bien y lo apoyamos, pero como también se decía aquí, hay que digitalizarlo todo. Y también hemos comentado en alguna ocasión que a día de hoy no se ha negociado absolutamente nada sobre si tenemos que pasar a online en una situación determinada por la COVID. ¿Qué va a pasar con los costes que esto supone que paga el profesorado de su bolsillo? Y la pregunta que te hacía anteriormente para los estudiantes, es decir, tener que dar el salto o el paso de online a presencial, aunque digamos tengan ya un poco le hayan cogido un poco el tranquillo, la hoja de ruta respecto a la finalización del curso anterior. ¿Esto qué supone en términos de formación? Es decir, porque habrá gente que se podrá adaptar y a otros que les va a costar mucho. Tampoco me vale el concepto de la ministra Celaá de que aprobado para todos. Es decir, tengamos unos cánones mínimos de exigencia, ¿no? ¿Cómo vais y valoráis esta situación? Porque es muy preocupante también para el alumnado. Claro, nosotros lo que planteamos desde el sindicato es que cualquier tipo de cambio importante como es de unas clases presenciales a online requiere de una formación previa de los docentes, de una formación previa de los centros educativos y de las infraestructuras y de las tecnologías que tenemos en ello,
en ellos, y luego además el alumnado debe de estar capacitado para ello. Por lo tanto, necesitamos que ese alumnado sea capaz de utilizarlo. En algunos cursos que damos nosotros en el sindicato, muchas veces surge el tema de, bueno, es que nuestros alumnos ahora son nativos digitales. Y a mí me gusta decir que uno sea nativo digital porque ha nacido en el mundo de la digitalización no quiere decir que lo sepa utilizar correctamente. Por lo tanto, esa capacidad y esa facilidad que tiene la gente joven, por decirlo de alguna manera genérica. Se supone que ya son nativos digitales o seminativos, en muchos casos. Claro, sí, pero me gustó el ejemplo que nos puso un compañero en una charla que decía, claro, haciendo esa comparación o esa traslación, todos los que estamos en esta mesa, por ejemplo, somos nativos automovilísticos, hemos nacido en el mundo del automóvil, no todos sabemos conducir. Ya, pues estamos familiarizados por lo con tanto, ello. Es el gran reto, Bartolomé, claro, el tema de la además, digitalización. los nativos digitales no significa que todos tengan acceso a la digitalización de los servicios y, por tanto, y la formación. Pero fíjate, al final lo que se demuestra, todo el proceso que nos queda por recorrer, querido amigo. Es decir, ante ahora una situación derivada de contingencias como el COVID, fíjate lo lejos que estamos de poder realmente desarrollar un modelo efectivo de digitalización en el ámbito online. Y aquí están alejados hasta a veces alumnos que están sentados juntos de forma presencial. Claro. Uno está en el mundo digital y otro está en las antípodas, pero a lo mejor no por una nativo digital hoy no, sino por su situación socioeconómica. ¿Qué va a hacer Bruselas en los próximos años en Invertir este sentido? muchísimo en eso, en sobre todo socializar, democratizar lo que es el acceso a las TI. Es que es imprescindible crear una base en el que se iguale a todo el mundo si quiere realmente empezar a prestar servicios que sean digitales, pero ya no solo los nativos digitales, las personas mayores. Hay personas mayores que han accedido al mundo digital porque se han formado y otros que se han formado, han accedido, pero no tienen acceso. Sí, así es. José, otra cuestión que duda cabe muy importante. Con la aplicación de las pruebas PCR, que tuvimos la oportunidad de ver el pasado viernes que se realizaron en esa residencia de Galileo Galilei, se ha demostrado efectividad de los test. Ahora nos anunciaba la consejera de Sanidad, Ana Barceló, la compra de medio de 500.000 unidades de esos test de antígenos, que se supone que es verdad que son efectivos para detectar la sintomatología en el momento. O sea, no detectan asintomáticos, a diferencia de una PCR, pero sí que detectan cuando una persona pues está mala o está enferma en ese preciso instante y momento. La gran pregunta es, ¿hacemos y aplicamos, ahora que parece que vamos a tener una cantidad de test importantes, hacemos pruebas a todo el mundo? Es decir, y aquí vamos todavía a foto más fija que la de las PCRs, insisto, porque no detectan a los antígenos. Perdón, no detectan a los asintomáticos. Pero ¿debemos hacerlo? ¿Debemos aplicarlo o no? ¿Cuál es el paso y los protocolos a seguir? Porque este es otro de los grandes caballos de batalla. Esas PCRs nos han enseñado que tenemos un número importante de contagiados, en este caso derivados de esa fiestecita ibicenca, y que ha repercutido mayoritariamente en la Politécnica. Pero ¿qué protocolo se debe seguir? ¿Tenéis prevista una próxima reunión con las consellerías ya competentes, universidades, educación o, por supuesto, sanidad? Sí, nosotros lo que hemos planteado siempre del sindicato CESIF es que esa denostada foto fija es fundamental. Es fundamental porque la pregunta para que todo el mundo nos entienda es, oiga, ¿y si ahora esa denostada, repito, foto fija de que las PCR solo sirven para un instante no se hubiera hecho en la Universidad Politécnica ni en el resto de alumnado que ha podido estar en contacto, ahora qué estaríamos haciendo? Claro. Por tanto, es tan importante que igual que con esa dinámica que hemos alabado desde nuestro sindicato, porque hemos visto que se ha trabajado de forma muy rápida en el entorno de las universidades, queremos que también se haga en la Consellería de Educación. Y es bien sabida la postura de nuestro sindicato. Nuestro sindicato lo que ha dicho es, en cualquier aula donde aparezca un positivo, se debe hacer prueba a todo el grupo. Eso, por desgracia, en los protocolos no viene recogido. Y eso, por desgracia, en la universidad a día de hoy tampoco. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia es muy importante, que se han hecho más de 700 test. Sí, pero en este caso. En este caso, en la universidad. Vale. Cosa que no está ocurriendo en formación no universitaria, colegios
Pero te lo voy a aplicar a otros niveles, entre personal sanitario, entre los mayores, las residencias se quejan y con razón de que no se aplican este tipo de protocolos. Traslado la pregunta a Bartolomé y también lo voy a extrapolar a las administraciones, por ejemplo, locales públicas. Me viene a la memoria el Ayuntamiento de Valencia, donde al personal, a los funcionarios, sin ir más lejos, no se les han hecho esas pruebas. Si, repito, la Consejería de Sanidad compra 500.000 unidades de esos test de antígenos, yo entiendo que debemos aplicar las pruebas a escala mayor. Sí, que tenemos la foto fija, pero literal del momento, esto es como ver a una persona un día resfriada y el día siguiente no. Vale, pero vamos a aplicarlas, ¿no? Yo creo que hemos de profundizar en el método. Yo creo que el método tiene que tener varios protocolos. Uno es cómo actuar, cuál es el protocolo de actuación frente a un síntoma o a un positivo. Y efectivamente yo creo que ahí se puede profundizar en ello, pero la reacción en el Galileo es un protocolo que no sé si está establecido o no. Pero el otro es en una situación normalizada, en la población normalizada tienes que priorizar perfiles de ciudadanía que sin tener ningún síntoma tienes que ir haciendo radiografía, claro, y trabajar a diario. Y son dos, digamos, espacios diferentes. Uno, cómo reaccionas, y todo el mundo tiene que hacerlo de igual forma, sí, frente a una situación, y yo creo que se ha hecho bien con el Galileo. Pero ¿qué haces en una situación normalizada? Claro. Tienes que ¿Cómo controlas también centros educativos? Y finalizo ya con José Seco sobre esta cuestión. ¿Cómo controlas centros de primaria, de secundaria? ¿Cómo se está haciendo? ¿Se van a aplicar esas pruebas? Claro, hay mucho más en el ámbito, ya no es competencia tuya o área tuya, pero yo insisto en esta cuestión, en los mayores, etcétera, las residencias, que repito, se quejan y con razón también de estos procesos. Vimos y tuvimos que cerrar parques los municipios porque veíamos que el esfuerzo que estaban haciendo el colectivo educativo de tener burbujas en las aulas se rompía porque a la salida se iban al parque los críos y juntaban. Entonces, claro, no servía de nada el esfuerzo. A ver, venga, rápido, haciendo. José. Sí, efectivamente. Tenemos que hacer protocolos mucho más ambiciosos para la detección. Y luego, respecto a lo que tú comentabas, se anunció esa compra de 500.000, todavía no han llegado. Pedimos a las administraciones que agilicen la recepción y sobre todo que se amplíen. Y sobre todo, como bien dice el compañero también hoy en la mesa, hay que tener protocolos claros. Si estas nuevas pruebas son más rápidas, pero a los asintomáticos no resulta evidente o no resultan tan efectivas como los PCR, ampliemos los PCR, porque de una buena foto fija vamos a tener una buena evolución a la hora de que no tengamos que confinar o cerrar o tener problemas tan graves como los que estamos viendo. Esto partimos de la base tan sencilla de que no tenemos el remedio fundamental que serían las vacunas. Entonces, a partir de aquí, sean PCR, sean test de antígenos, o la combinación de todos, cualquier tipo de aplicación es lo que necesitamos para llevarlo de la mejor manera posible. Pues nos acabó el programa. Gracias, don José. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.